Seguimos entonces con la marchitez producida por Fusarium oxysporum y veamos su patogénesis. La sobrevivencia ocurre en el suelo, inicialmente como saprófito en los restos, que rápidamente forman clamidósporas y estas quedan sobreviviendo durante bastante tiempo. Un hecho interesante para considerar es que las clamidósporas no pueden germinar en cualquier situación. Normalmente en el suelo están inhibidas para germinar y esta inhibición la ejercen otros organismos que secretan algunas sustancias que produce fungostasis, a veces también fungolisis, o sea, no permiten la germinación de las esporas o bien producen su lisis en el caso de que germinen. Entonces, este fenómeno ocurre normalmente en los suelos. Cuando aparecen plantas susceptibles y a veces plantas también que no son susceptibles pueden tener esta propiedad. En la rizósfera de estas plantas, el exudado de las raíces anula ese fenómeno de la fungostasis y allí sí pueden germinar las clamidosporas de Fusarium. Estas clamidosporas germinan y penetran generalmente por heridas. Estas heridas pueden ser producidas, por ejemplo, por nematodos frecuentemente, es una enfermedad muy favorecida por la presencia de nematodos, o bien pueden ser heridas que ocurren naturalmente en los puntos de emergencia de las raíces secundarias. Cuando estas raíces emergen, quedan unas pequeñas heridas que pueden ser aprovechadas por Fusarium para penetrar. Una vez que penetró, realiza un crecimiento intercelular, o sea, la invasión es inicialmente intercelular, hasta alcanzar el xilema. Una vez que se ubicó dentro del xilema, ya el crecimiento es intracelular, o sea, crece dentro de los vasos hacia arriba y también sale por los poros hacia los vasos laterales. Y allí dentro produce, como habíamos dicho antes, microconidios. Estos microconidios son arrastrados por la corriente, se encajan en los poros que conectan unos vasos con los que están arriba o con los que están al costado, germinan y producen nuevas infecciones. O sea, de esta manera se propagan en el interior de la planta. Cuando la planta muere, o sea, al final del ciclo, o sea, cuando la planta ya se murió por efecto de la enfermedad, fructifica abundantemente sobre las plantas, produciendo, como habíamos dicho, esporodoquios y macroconidios. La diseminación de esos macroconidios es realizada por el viento, por el agua de riego, etc. Y también es importante considerar que el inóculo puede diseminarse por plantines, sea que estén infectados o que estos inóculos estén en el suelo, por herramientas y también en cierta medida por insectos. Bueno, acá tenemos tomados del libro de Agrios el ciclo. Comencemos analizándolo allí donde las plantas se mueren. Las plantas se mueren y está esto allí abajo a la derecha y allí se producen, como dijimos, abundantes macroconidios y microconidios sobre las plantas muertas y también clamidósporos, ¿no es cierto? Estos van a hacer la sobrevivencia en el suelo por mucho tiempo, las clamidósporas, y cuando tanto las clamidósporas como los macroconidios pueden germinar, producir hifas que van a penetrar por las raíces. Allí tenemos un esquema de la emergencia de estas raíces secundarias, como deja una puerta abierta para que posibilita la penetración. El crecimiento inicial dijimos que es intercelular. Una vez que llegó a los vasos, sí hay una invasión interior de los vasos, y los vasos, cuando están invadidos, se desorganizan. Aparecen una serie de fenómenos, ya vamos a mencionar algo en un momento. Colapsan estos vasos y al colapsar los vasos, lógicamente, hay una carencia de agua en la parte aérea y toda la sintomatología que hemos descrito hace un momento. Los efectos que tiene este patógeno sobre los plantas, los principales efectos, ¿no es cierto? Hay capítulos enteros de libros escritos sobre esto. Nosotros simplemente vamos a decir que hay principalmente una obstrucción de los vasos
que ocurre por el micelio que se encuentra en su interior, por las microconidias, porque hay una serie de polisacáridos que se forman como consecuencia de la invasión, tílides, que son estas invaginaciones de las membranas hacia el interior de los vasos, de las células parenquimáticas, que bloquean los vasos, y la presión que ejercen las células parenquimáticas no puede ser soportada por los vasos que están debilitados y entonces colapsan, se aplastan los vasos. Todo eso hace que se obstruyan y que no haya una buena conducción del agua hacia la parte superior. Aparecen varias fitohormonas que están involucradas en el proceso de infección y en la manifestación de los síntomas. Lógicamente, cuando las hojas transpiran más de lo que las raíces y los vasos pueden proveerles, los estomas se cierran, las hojas se marchitan y finalmente se muere toda la planta. Bueno, vamos a hablar del manejo de Fusarium, pero queremos introducir este concepto que ya lo hemos mencionado, pero que lo vamos a profundizar luego cuando hablemos al final del curso de lo que es manejo de los cultivos en función de las enfermedades, de que siempre que pensemos en manejo tengamos en mente esta pirámide que tenemos aquí. Lo primero que siempre consideramos son los métodos preventivos, genéticos, muchos de ellos, métodos culturales, por ejemplo, rotaciones, métodos físicos, control biológico o otros métodos biológicos y métodos químicos. Entonces tengamos presente cuando pensemos en manejo esta pirámide. Siempre deberíamos manejarnos dentro de este concepto. ¿Y qué pautas podemos dar para el manejo de la fusariosis? En el caso del tomate o de las marchiteses en general, podemos decir que podemos utilizar variedades resistentes. Ahora, cuando hablamos de variedades resistentes, tenemos que tener en cuenta el concepto que dijimos en primera instancia, de que nosotros tenemos una especie, Fusarium oxysporum, una forma especial en el caso de tomate, Fusarium oxysporum, forma especial Lycopersicea, y luego tenemos razas. En el caso de la fusariosis y del tomate, se citan 3 razas. Entonces tenemos que saber concretamente cuáles son las razas que están presentes en el lugar. En Argentina la raza más frecuente es la número 2 y también está citada la número 1. Pero tenemos que tener entonces presente cuáles son las razas porque las variedades se hacen resistentes para una raza específica. Entonces cuando uno decide qué semilla va a utilizar, qué variedad va a utilizar, tiene que buscar una que tenga resistencia a la raza específica que va a encontrar en el lote donde lo va a cultivar. Por supuesto, las rotaciones pueden ayudar. Ahora, las rotaciones tienen que ser largas, ¿no? Porque estas clamidósporas pueden vivir varios años en el suelo, pongamos como término medio 5 años o más. Otros métodos biológicos serían la biofumigación. La biofumigación es este método donde se entierran algunas plantas que van a producir, al descomponerse, algunas sustancias que pueden frenar al patógeno. Por ejemplo, se suelen utilizar plantas del género de las brasicas para esto. También la solarización. La solarización es un método bastante utilizado y a veces junto con la biofumigación para el control de nematodos y de fusarium, sobre todo en invernaderos. Y por supuesto, para hacer la solarización se requiere de un periodo bastante prolongado, por lo menos 40, 50 días de sol de buena calidad, o sea, buena calidad de iluminación, o sea que en las condiciones de Córdoba la solarización solamente podemos plantearla para los meses de noviembre, diciembre, enero, que son los que podrían ser efectivos para una buena solarización. Otro método que se puede utilizar, sobre todo en plantas, en la producción de plantines o en viveros, para control de fusarium, es la pasteurización. La pasteurización con vapor. La pasteurización se diferencia de la esterilización en que la pasteurización no mata todos los microorganismos, sino que deja algunos que son básicamente organismos que pueden soportar temperaturas cercanas a los 60 grados centígrados. O sea, generalmente en la pasteurización se trabaja
con temperaturas entre 60 y 70 grados centígrados. Esos organismos termófilos, que son los que respetan hacer un tratamiento de ese tipo, o sea, una pasteurización con vapor que no sobrepase los 68 grados, por ejemplo, esos termófilos tienen la particularidad de que pueden producir muchas sustancias fungostáticas y fungolíticas, de manera de que protegen en el suelo de la posibilidad de la infección con este Fusarium. Por supuesto, semillas y plantines libres del inóculo. Esto, aunque es bastante obvio, muchas veces es la fuente de inóculo en un lote. También se utilizan injertos sobre pies resistentes. Hay varios pies que se han desarrollado, no solamente de tomate, sino de otros pies compatibles con tomate, de otras especies compatibles con tomate, que se utilizan como porta injerto en tomate, en cucurbitáceas, etcétera, para el control de este tipo de enfermedades. El control de nematodes, habíamos dicho que es importante porque los nematodos provocan heridas y facilitan muchísimo la infección por Fusarium. El control biológico, se utiliza Trichoderma bacillus justamente en el laboratorio de nuestra cátedra. Se trabaja mucho con esto, con la producción de Trichoderma para el control biológico. El tratamiento del agua, especialmente importante en los cultivos hidropónicos, pero en general hay que tener cuidado con el agua que uno está utilizando de riego, porque puede haber venido corriendo por una sequía y contaminándose con las esporas de Fusarium. Y el control químico, que también se puede utilizar, especialmente a las semillas y en las plantines, con la salvedad de que tenemos que hacer de que al ser Fusarium una especie que tiene tanta variabilidad y tanta facilidad para variar, rápidamente desarrolla resistencia a los distintos fungicidas.